Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. Sin duda alguna, Dios va a hablar hoy a su corazón por medio de su palabra. Así que yo te invito a que prepares tu corazón, prepara tu alma, tu espíritu para el mensaje que tiene hoy Dios para tu vida. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Muy bien, vamos a empezar de lleno a la palabra del Señor. El tema de esta mañana es tira la primera piedra. Hoy en día la gente y la sociedad habla mucho a que tenemos que aceptar a la gente tal y como es. Inclusive a veces uno dice es que no es así, pero la gente dice no, déjame tal como soy. Déjame hacer lo que yo quiera. Si me quiero tirar de un barranco, déjame, yo me quiero tirar del barranco. Y la gente así habla, ¿verdad? Así quiere. Y cuando nosotros llegamos con estas personas y les decimos, mira, es que lo que estás haciendo es malo, nos empiezan a tachar, y más si saben que somos cristianos y que vamos a la iglesia, lo primero que nos dicen, no hombre, no seas religioso. Y muchas veces nosotros nos quedamos al margen. Exactamente, muy bien. Hermanos, ¿se recuerdan que dijimos 25 quetzales la taza de café? Entonces ya no es. Ok. Muy bien, entonces cuando uno le dice a la gente, mira, cuando uno le dice a la gente, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, entonces a uno lo empiezan a señalar de religioso. Y cuando uno les empieza a hablar, yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero hay gente, gracias, perfecto, gracias. Entonces cuando uno le dice, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, y le dicen a uno, no, vos sos un religioso, sos un amargado, sos un old fashion, sos un retrógrado, y le dicen un montón de cosas a uno, todavía citan la Biblia y la citan mal, porque dice, ¿no has escuchado vos en la Biblia cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, ¿por qué no me amas? Entonces, ahí la gente está tergiversando la palabra de Dios. Y ellos citan en Marcos 12:28 en adelante, cuando los fariseos y los saduceos vienen y por tentar a Jesús, le dicen, maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y te voy a invitar que lo leamos, Marcos capítulo 2, versículo 28. Leamos desde el 30, por favor. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 31, Jesús les dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Para ponernos en contexto, yo les he comentado de que habían 613 preceptos, que los cuales los judíos tenían que cumplir. Y lo que Jesús citó en este momento es el Shema o el Shema, que es una oración que los judíos hacen. Y si no estoy mal, la hacen todos los días. Entonces dicen, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Entonces, acá Jesús estaba dejando en claro que tenemos que amar a Dios primero, y por consiguiente el segundo mandamiento es amar a mi prójimo. Pero amar a mi prójimo conlleva muchas más cosas que quedarme callado y dejar que la gente haga lo que quiera hacer con su vida. Entonces, acá hay dos, amar a Dios y amar a mi prójimo. Cuando yo amo a Dios, estoy hablando de los primeros 4 mandamientos, de los 10 mandamientos. Y cuando hablo amar a mi prójimo, estoy hablando del resto de los 10 mandamientos. Cuando dice no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, todo eso es amar a mi prójimo. Pero hoy en día, cuando nosotros hablamos de amor o la gente habla de amor, es un amor efímero, es un amor muy pero muy superficial. Si yo te miro un iPhone 15, un iPhone 16, yo me quiero juntar con estos. Pero si me miran un Mi Samsung,
Ah, pobre el pastor Nelson, no tiene plata. No, entonces no voy a esa iglesia porque ese pastor no tiene dinero. Entonces, como te miro, te trato. Si tienes un vehículo, yo me voy a juntar con él porque seguro me va a dar jalón. Pero si miran que vienes en bicicleta o en Dodge patas, entonces dicen, no, con él no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad también. Perdón, fue espontáneo. Vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad que lastimosamente todo lo vemos muy superficial. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y la gente cuando habla de amor se trata de aceptar a la gente tal y como es. En México había un personaje llamado Benito Juárez que él decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora, cuando hablamos del respeto ajeno, es de que hay una frontera que yo no me puedo pasar esa frontera, porque si me paso de esa frontera, yo estoy transgrediendo a la otra persona. Yo no me puedo meter a la casa de mi vecino una noche, una tarde, decir, permiso, ya sea a la puerta principal o en la pared. No puedo hacer eso. Porque si no, ya no tengo respeto, mucho menos que el vecino se quiera meter a mi casa, excepto que yo lo invite o excepto que a mí me inviten. Pero en este caso, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero cuando nosotros hablamos en la sociedad de ese amor superficial, es que cuando nosotros objetamos ese amor, la gente empieza a decirnos, es que no nos amas, o ese amor que tú tienes no es el que ahora es el que tiene que ejercer, ese ahora ya no me amas, sino odias. Inclusive estaba viviendo yo como un debate que había, y una gente hablando de esto empezó a citar textos de la Biblia, como por ejemplo, si tú me amas, pues porque eres cristiano, y como dice la Biblia, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aparte de eso dice, bueno, si tú eres tan perfecto, tan santo, entonces tira la primera piedra. ¿Y saben qué es lo que tenemos nosotros como cristianos? Que mejor guardamos distancia y los vecinos se pueden estar matando, que nosotros no decimos nada. Hermano, si usted está escuchando que su vecina está, no me pegue, ¿usted qué tiene que hacer? Ir a Facebook para ver qué está pasando. O sea, ¿qué hace usted si la vecina está gritando porque el esposo le está pegando? O al revés también, el hombre le dice, no, mi amor, ya no me pegues. Es que pasa también. Llore, hermano, si usted quiere acá en esta mañana. Desahógese. Pero también hay mujeres que le pegan al esposo. Entonces, si usted está escuchando eso, ¿qué tiene que hacer? Como buen cristiano, mejor nos quedamos callados porque qué pena, tenemos que dar buen testimonio, porque si no, ¿qué va a decir la gente? No, hermano, usted en ese momento tiene que llamar a la policía. Porque es mejor que primero llame a la policía y no que después llame a los bomberos. ¿O no es cierto? Pero muchas veces como cristianos nos reservamos. Y la gente se toma eso cuando dice, ok, si tú eres muy perfecto, entonces lanza la primera piedra. Y ahí es donde yo me quiero ir centrando en esta mañana. Hoy en día no se trata de amar a las personas, sino se trata de aceptar a las personas tal y como son. Yo quiero preguntarle algo, hermano. Supóngase que su hijo preferido su hijo fue su hijo, o su hija. Vamos a quitarle preferido porque hay problemas. Pero su hijo, usted sabe de que se está drogando, o usted sabe que está yendo a prostíbulos,
o que usted sabe que su hijo anda en malos caminos, ¿qué es lo que usted debería de hacer como buen papá? Se recuerda que cuando hicimos la actividad de hombres por el Día del Padre, yo le dije, métase en el camino de sus hijos, estorbe el camino de sus hijos. ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Ignorarlo? ¿O darle 500 quetzales y decirle, mira, mijo, esa marihuana no es buena, comprar el punto rojo, esa es buena? Bueno, no sé, en mi tiempo así le decían, ¿verdad? Pero no sé si ahora. Pero usted no va a llegar a decirle, mira, tenés 500 quetzales más, comprar de la buena, si te vas a drogar, drogate bien. No, usted como buen padre, ¿qué haría? A sentarse con él, ¿qué estás haciendo? Controlarlo. Mira, de ahora en adelante me vas a decir a dónde vas, con quiénes te estás juntando. ¿Por qué? Porque usted lo ama, porque usted la ama. Pero ahora ya no se trata de amar, sino se trata de aceptar. ¿Sos drogadicto, mijo? Yo te acepto, yo te apoyo. Eso no es amor. Eso es ignorar el pecado o la acción que alguien está haciendo mal. Hace un par de días íbamos con mi hijo a la ciudad y total que yo iba manejando, hermano. Y a veces uno se distrae por los mensajes o por cambiar de emisora o algo por el estilo. Y total es que íbamos ahí entrando, casi entrando a la Roosevelt. Y en eso yo iba a cambiar de emisora, si no estoy mal. Y en eso solo escucho que mi hijo me dice, papá, cuidado. Y yo levanto la vista y mira, hermanos, había una pasarela, la estructura de una pasarela. Y yo solo, es que tengo unas habilidades, hermano, tremendas. Tengo unos reflejos, wow, Spider-Man se queda corto. Y en eso solo levanto la vista y le hago así al carro con el timón. Estábamos cerca de pegarnos. Pero si mi hijo no me hubiera dicho nada, ahí estuviéramos empotrados. Cuando uno ama a alguien, le dice, tené cuidado, ese no es el camino, ese no es por donde tenés que ir. Pero hoy en día la sociedad nos está diciendo, no hay necesidad que nos ames. No hay necesidad que nos digas qué tengo o qué no tengo que hacer. La sociedad nos está diciendo, acéptame como soy. Pero no se trata de aceptar si uno quiere a alguien. No se trata de aceptar y que la gente vaya, haga o deshaga con su vida. Y cuando nosotros amamos a alguien, mira lo que dice Mateo 4:17. Lo que Jesús empezó a decir cuando empezó su ministerio. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, yo te acepto como tú eres, porque te amo y puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. ¿Eso dice? Eso es lo que vino a predicar Jesús, arrepentimiento. La gente que dice, no, Jesús vino a predicar amor. Pero el amor a través de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Cristo. Entonces cuando Cristo vino a este mundo, vino a predicar arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, empezó su ministerio, lo mismo decía, arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es un cambio de mentalidad, que si yo voy para este lado, oh, es cierto, es para allá, entonces me voy para acá. Eso es un cambio de mentalidad. Ya no podemos ser iguales. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que el que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos. Imagínate eso, qué transformación. Y todavía le está diciendo que ya no sea ladrón, sino que sea trabajador. Y aparte le dice, y que tú le des al necesitado. Ese es un cambio. Esa es una transformación.
Usted ha visto, hermano, que los camaleones tienen la habilidad de transformar su cuerpo en el color en donde están. Por ejemplo, digamos, supóngase que yo soy un camaleón, supóngase, sea un poco creativo en esta mañana. Supóngase que yo soy un camaleón y toco esa estructura negra. Los camaleones van así despacio. Entonces imagínense, en ese momento yo me pongo negro, bueno, un poquito más negro. Me pongo negro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy adaptando a este color. Pero si yo empiezo a caminar y esto y lo otro, y esta base de esta mesa es de color gris azulado, no sé qué color es, pero yo la toco, mi cuerpo se empieza a habituar a esto y empiezo a tener ese mismo color. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Son camaleones, se empiezan a adaptar donde están. Hay gente hablando malas palabras. Yo también sé malas palabras, yo tengo mi repertorio. Y empieza a hablar malas palabras con la gente que está ahí. Mira a alguien que está fumando. Yo también, en mis años, bueno, yo también fumaba. Y hacía el golpe. No sé qué es, pero bueno, hacía el golpe. Habemos cristianos que nos acomodamos, nos adaptamos a donde estamos. Pero Jesús en su tiempo, cuando Él llegaba, transformaba el ambiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios dice que Jesús empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nosotros entendemos que tiene que haber un cambio, una transformación, un antes y un después, por consiguiente nosotros, si amamos a alguien, tenemos que decirle: mira, lo que tú estás haciendo no es bueno. Lo que tú estás haciendo, hablando, a donde estás siguiendo, no te trae nada bueno. Y eso es lo que el mundo no quiere. Hay una historia de amor y perdón de las más fuertes comentadas en la palabra del Señor. Y les voy a invitar que lean conmigo Juan 8, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Juan 8, 1 en adelante. Luisito, ¿me puede leer? Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Amén. Ok, el siguiente. 9. Gracias. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no volviendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Luisito debería ser locutor.
Amén, amén, amén. Palabra profética. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Acá cuenta la palabra del Señor que estaba Jesús compartiendo, enseñando, y le llevaron a una mujer sorprendida en pleno adulterio. Ahí tendrían que haberle llevado también al hombre, porque según Levítico, según la ley, eran sorprendidos y tenían que llevar a los dos, pero habían llevado solamente a la mujer. Total de que aquí viene la gente y le dice: maestro, ¿qué hacemos? ¿La matamos según la ley o la perdonamos? O sea, ¿qué es lo que tú dices? Si Jesús decía apedriémosla o camorra hebrea, como yo le digo, aquí lo podían acusar con los romanos de sublevación, porque solamente los romanos le podían quitar la vida a cualquier judío, porque ellos estaban sobre el yugo de Roma. Entonces lo podían acusar. Pero si Jesús viene y les dice no la maten, entonces Jesús se iba en contra de la ley. Entonces era una pregunta muy capciosa, era una pregunta, aquellas preguntas que uno dice: de todas formas me van a tirar al barranco, porque si contesto una cosa me pegan, y si contesto otra cosa, de todas formas me sale el cupón. Entonces viene Jesús y de una forma muy diplomática les dice: el que esté libre, tire la primera piedra. Entonces Jesús no está diciendo: ay, pobrecita, tenemos que amarla, sino está diciendo que el que no haya pecado, el que no haya hecho por algo muy pequeño, que tenga una solvencia moral, una solvencia espiritual, entonces que agarre y que tire la piedra. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. O sea, no está desaprobando ni aprobando, sino en este caso está diciendo: ok, si ustedes dicen que esta mujer es pecadora, en efecto, así es, entonces, ok, entonces ustedes también, si hay otro pecador, póngase ahí y vamos a apedrearlos también. Y esto es lo que usa la gente cuando nosotros, no es que estemos juzgando a la gente o a las personas o a nuestros familiares, sino lo que estamos haciendo es diciéndole: mira, cambia tu rumbo. Pero la gente, cuando uno le dice algo, se enoja. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando a veces uno habla con alguien y le dice: mira, yo estoy viendo que donde vos estás siguiendo, o estoy viendo que tales personas, ¿ay qué? Déjame, es mi vida. Hasta se le ponen al brinco a uno, ¿verdad? Hasta puros gatos así encrispados. Y uno dice: tranquilo, hombre, solo te estoy diciendo que por ahí no es. La gente se siente acusada. ¿Por qué? Porque el pecado, eso es lo que hace en uno. Entonces viene acá y Jesús les dice eso: el primero que esté, o el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y como no pudieron acusarlo, entonces dice la palabra que empezó a irse desde el más grande hasta el más pequeño. Yo quiero preguntarte: ¿por qué crees tú que salió desde el más grande al más pequeño o al más joven? Porque los más grandes hemos hecho más cosas. Los jóvenes están empezando a crecer y tal vez no tienen, por ejemplo, tienen 10,000 pecados. Nosotros tenemos 10 millones de pecados. Y uno dice: es que hice esto, que hice lo otro. Yo me imagino que, por ejemplo, cuando estaba la mujer acá llorando porque en las manos de Jesús estaba su vida. Y me imagino que esta mujer adúltera estaba así llorando, dice, diciendo: bueno, aquí me estoy despidiendo, mis últimos días. Y me imagino que cuando Jesús preguntó eso, había uno de seguro que se llamaba Nelson Hernández y dijo: no, es que en tal fecha yo hice esto, en tal día hice lo otro, en tal fecha le saqué la 10 de mayo al vecino, en tal fecha me robé unos lapiceros de la oficina que no me tenía que robar. Entonces uno empezó
toda la gente puede decir, no, yo hice esto, hice lo otro. Y eso es lo que hace cuando uno está cerca de la presencia de Dios. Los pecados salen a flor de piel. Los pecados empiezan a florecer. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la presencia de Dios, hermano, no hay pecado oculto. Y ahí toda esa gente empezó a ser redarguida y uno por uno empezaron a salir. Jesús llamó a esta mujer y le dice, vete y no peques más. Hermano, mira, creo que como hijos de Dios tenemos que levantarnos y dar a entender cuáles son nuestros puntos de vista como hijos de Dios y como cristianos. Empezando por nuestra casa, continuando por nuestra cuadra, nuestro callejón donde nosotros vivimos. Que la gente empiece a ver que realmente en nosotros brilla el amor de Dios, mas no la aprobación de lo que hace la gente. Porque si no nos hace partícipes. Usted sabe que hay ahorita algo que se llama la trata de personas. Y la trata de personas con que usted aloje a una persona, con que le dé dónde estar. Y usted dice, no, es que estoy siendo un buen samaritano. Pero ese buen samaritano está disfrazado a que usted está siendo partícipe de la trata de personas que se las llevan y mucha gente desaparece. Hermano, la palabra de Dios dice que su sí tiene que ser sí y su no tiene que ser un no. Acá viene Jesús y le dice, mira mujer, ¿dónde están los que te acusaron? La mujer le dice, no hay ninguno. Jesús tenía toda la autoridad de acusarla, de señalarla y decirle, mira, hiciste esto, esto y esto. También te metiste con el vecino de la otra señora que está allá, tal día, tal fecha. El Señor seguro lo sabía. Pero Jesús viene y le dice, ni yo te condeno. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos cristianos jueces habemos, hermanos? Y nos convertimos en jueces y empezamos a señalar a la gente. No, que la hermanita, no, es que hermana, su vestido hasta aquí, hermana. Por favor, la próxima vez que usted venga, aquí en el ojo del tobillo, creo que así le dice, aquí mire, y si puede más, no importa si se cae con el ruedo del vestido, pero que venga bien bajo. Es que va a hacer caer al hermanito. Mejor oremos por el hermanito porque sin duda tiene problemas de lujuria también. ¿O no es cierto? Porque muchas veces nos enfocamos en la mujer que se viste de tal forma, pero el hombre también tenemos que liberarlo. Porque no es de aquellos hombres que parecen robots. Pasa una mujer, voltea a ver otra mujer. Pasa otra mujer, otra mujer, otra. Así andan. Tenemos que orar por ellos, por esa lujuria que cargan. Entonces, cuando Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más, le está diciendo, mujer, cambia esa vida. Ya no puedes vivir de esa forma. Porque tarde o temprano te van a cachar otra vez y te van a matar. La muerte física, pero también está la muerte espiritual. Y ahí es donde está el problema. Jesús le dice, vete mujer, yo ya no, ni yo te juzgo. Vete y no peques más. No la condenó, pero sí la amó. Si estuviera esta situación en nuestro tiempo, la gente, ¿qué le hubiera dicho a Jesús? Acéptala como es. Acéptala como prostituta que es, o por el adulterio que fue captada. Acéptala. Pero no se trata de aceptar, sino se trata la manera de acercarle el plan de vida a la gente para que la gente sea transformada. Nosotros no somos llamados, hermanos, a lanzar la piedra. Nosotros no somos llamados a señalar a la gente. Hermana, si tú pues tienes
un matrimonio disfuncional, si tú te divorciaste, si tú tienes un hijo o una hija y eres madre soltera o padre soltero, ¿quiénes somos nosotros para señalar? La palabra de Dios dice: ustedes que son espirituales, ustedes que han creído en la palabra, ustedes que tienen esa conexión directa con el Padre, ustedes que son espirituales, ayuden al que cayó. No sea que después ustedes necesiten ayuda. Entonces nosotros no somos quienes para lanzar la primera piedra, porque puede ser que nuestra condición sea igual o que sea peor. Pero sí somos quienes, y con esto voy a ir terminando, quiero comentarles 4 cosas. La primera es la que les decía. No se trata de apedrear a la gente, sino se trata de presentarles a las personas el plan de salvación. Se trata de hablarle a nuestro prójimo de que tiene que cambiar de dirección. Yo quiero que traigas por un momento a tu mente algún familiar, algún tío, algún papá, mamá, hijo, hija, que esté por los malos caminos y que tú sabes que anda por los malos caminos. Hay una gran diferencia. Yo te he dicho que la gente no cambia a bibliazos. Arrepiéntete, hijo del diablo. La gente no va a cambiar de esa forma. La gente va a cambiar viéndote a ti transformado y diciéndole: es necesario que cambies. Aunque te hagan malas caras, aunque te digan, pero es nuestra obligación hablarle a la gente, hablarle a nuestro prójimo que cambie de dirección. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Tenemos que presentar ese plan de salvación para que la gente cambie su dirección. El tercer punto, que nosotros no estamos para lanzar la piedra, sino para ayudar. Y ahí es donde yo quiero terminar. Cada uno de nosotros somos ese José plantado en nuestras casas para traer la salvación para nuestra familia. Si tú te recuerdas de la historia de José, José el soñador, pasó un montón de problemas, circunstancias, adversidades. Pero llegó el momento que Dios lo levantó y lo puso abajo del faraón. Y en los años de abundancia y después los años de escasez, sus familiares llegaron, sus hermanos llegaron. Y José fue levantado por Dios, no solamente para hacer de bendición a la nación entera, sino a su familia. Y cada uno de nosotros, hermanos, sin duda alguna, Dios nos ha levantado en cada hogar, en cada casa, como ese José, para que llevemos luz a nuestra familia. Y cuando nosotros encontremos el momento oportuno, sentarnos, hablar con nuestro hijo, con nuestra hija, con el esposo, la esposa, y decirle: mira, yo creo que no andas en buenos caminos. Creo que debes de cambiar. Y te lo digo porque te amo. Y el que ama no quiere ver el mal a quien ama, sino todo lo contrario. Jesús le dice: si ustedes, siendo humanos, saben dar buenas dádivas, porque si su hijo les pide un huevo, ustedes no le van a dar una culebra, dice. ¿Por qué? Porque amamos. Y cuando uno ama,
da lo mejor de uno para las demás personas. Cuando uno ama, no quiere que a quien uno ama se pierda, tanto física, económica, emocional y espiritual. Y el último punto, yo quiero invitarte, iglesia, o mejor dicho, retarte, a que ya no tiremos piedras al vecino, ya no le tiremos piedras a nuestros hijos, ya no le tiremos piedras a la gente, sino tirémosles amor y que la gente entienda de que tiene que cambiar su dirección. Alguien podrá levantarse y decir: mire, pastor, yo le he hablado miles de veces a mi hijo y no cambia. Alguien podrá decir: mire, yo le he hablado a mi esposo, a mi esposa, le he hablado a mi primo, le he hablado a mi tío, pero no cambian, al contrario, me insultan, me maldicen. Pero ¿qué dice la Biblia? Que lo que de gracia hemos recibido, de gracia nosotros la devolvemos. Y ahí es donde nosotros vamos a marcar la diferencia. Y yo quiero retarte, hermano, a que tú de aquí a diciembre traigas a una persona, a un familiar, a un hermano, a un hijo. Empieza a impactar esa vida. Y ya no va a ser solo un José levantándose en una familia, sino ya van a ser dos José. Hermano, cuando yo era jovencito, solamente mi mamá y yo éramos los cristianos en la familia. Y a través de mi conversión, mucha familia empezó a convertirse. Mi abuelito, papá Miguel, le decía yo, él decía: católico nací, católico voy a morir. Yo soy devoto del Cristo Negro de Esquipulas. Una vez al año voy. Y cuando él supo que yo me convertí, me dejó de hablar como 6 meses, mucho menos entrar a su casa. Después de esos 6 meses, yo tocaba la puerta, abría una ventanita y solo dejaba la ventanita como quien dice: bueno, si querés entrar. Y cuando yo entraba, él no estaba en la sala, se iba a su dormitorio. Después de ese año, yo llegaba, él me miraba y no me saludaba ni me hablaba. Me masticaba, mas no me tragaba. Conforme el tiempo fue pasando, ya entablamos otra conversación, empezamos a platicar. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Es que no sabemos cuándo Dios nos va a usar para salvación a las personas. La palabra de Dios dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y no importa si tu familiar, tu hijo, esposo, etcétera, etcétera, te insultan cuando tú le hables. Déjame decirte que mientras esta persona esté viva, hay esperanza. Y mientras tú estés vivo, hay esperanza de salvación. Pasaron como unos 10 años. Mi abuelito enfermó de cáncer. Y el último día de su vida, yo llegué a su casa y todos mis familiares estaban alrededor. Y yo llegué, le hablé, le di el plan de salvación. Y aún así en su lecho de muerte, porque unas horas después él falleció, él repitió con sus propias palabras que aceptaba a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y eso es lo que se trata, hermanos. Hablarle a la gente que se tiene que arrepentir de su forma de ser. Y como te decía,
Yo te reto, hermano, y te pongo en la mesa lo que dice Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente, dice, de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. En tu casa están esperando que tú te levantes. En tu casa están esperando que tú te levantes como una antorcha encendida que lleve el amor de Dios. Tú no te has puesto a pensar, decir, bueno, tal tío, tal tía se murió, yo creo que no aceptó a Cristo. ¿No te crea pesar eso? Pero ellos ya no tienen salvación, lastimosamente. Pero los que aún están vivos, hermanos, es nuestro trabajo llevarles el plan de salvación, hablarles de ese amor. Así que ya no tiremos piedras, sino tiremos el plan de salvación. Y termino con esto. El ser cristiano no es ir a la iglesia, porque esa es otra cosa que la gente dice, no, yo soy cristiano, pero ya no voy a la iglesia, de vez en cuando oro, de vez en cuando pongo un corito, una alabanza. Para eso la gente es ser cristiano. Pero ser cristiano, ¿te recuerdas lo que en dónde se habló por primera vez el término cristianos? En la iglesia de Antioquía. ¿Y qué características tenían ellos? Hermano, mira, si alguien viene acá y predica igual que yo, dice los mismos chistes, dice, bueno, malos o buenos, pero dice los mismos chistes que yo, y dice sabanadas, que no sé qué, viene esa persona y empieza a hablar igual que yo, entonces van a decir, él es un nelsondiano, porque camina igual que yo, habla igual que yo. Entonces en la iglesia de Antioquía ellos hablaban igual que Cristo, caminaban igual que Cristo, hacían las mismas cosas que Cristo hacía, amaban a Dios y amaban al prójimo. Y eso es un cristiano, aquel que brilla con la luz de Dios, aquel que brilla con el amor de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh sí, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra. Señor, ha llegado el tiempo que la iglesia se levante. Es el momento que la iglesia se levante, Señor Jesús, como dice tu palabra, con poder y gloria. Como dice tu palabra, Señor, en ti haremos proezas, Señor. Pero es necesario que nosotros, como tu iglesia, como tu cuerpo, como embajadores, como cartas abiertas, como sal en esta tierra, Señor, nos levantemos y que brillemos, Señor Jesús, con tu luz. Y que la gente entienda, Señor Jesús, que lo que nosotros queremos no es señalarlos, ni juzgarlos, ni lanzarles piedras, porque nosotros éramos igual, mas ahora somos justificados por medio de Cristo Jesús. Y que por esa gracia nosotros queremos verle el bien a las personas. Trae por un momento a tu mente tu familia. Trae por un momento a tus hijos. Trae por un momento a tu cónyuge. Y dile al Señor: Señor, en este momento yo pongo delante de ti a mi hijo, a mi hija. Ayúdame a tomar la valentía, y como dice tu palabra, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en este momento, Señor, yo me armo de ese poder, de ese dominio propio, para poder, Señor, demostrarles cuánto los amo. Porque el amar no se trata de cocinarles, el amar no se trata de lavar la ropa, el amar no se trata de poner un plato de comida en su mesa, porque eso ya es de cajón. El amar se trata como lo que hizo Dios: sacrificarse
para poder salvar a otros. Sacrificarnos de insultos, de malas palabras, de gestos. De eso se trata. Señor, en esta mañana, Señor, como tu iglesia, queremos ponernos de frente, Señor. Y en este momento yo lanzo un reto a la iglesia, a cada uno de los que están acá presentes y no presentes, a que traigan un invitado de aquí a diciembre. Y que tú pongas esa carga en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos llevar el plan de salvación y que nadie se pierda, como es tu anhelo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No cabe duda que la palabra de hoy llegó a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, nuestra iglesia está con los brazos abiertos. Pero si tú no puedes por factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y sigue viéndonos en este canal de YouTube. Suscríbete. Y aparte de eso, déjanos algún comentario, un like o compártelo, porque eso nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Aparte de eso, si Dios ha puesto en tu corazón apoyar este ministerio, aquí abajo está apareciendo el número de la cuenta de la iglesia. Así tú nos permites llegar a más personas para compartir el evangelio del Señor. No me resta más decirte que Dios bendiga tu semana y que sin duda alguna Él suplirá cada una de tus peticiones, pero siempre y cuando tú lo busques. Así que vivamos para Cristo. Dios te bendiga.